el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. La Universidad Iberoamericana, Puebla. Y el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga. Presentan la cápsula informativa, Situación medioambiental de la cuenca del Alto Atoyac. Derivada del PRONAI en Ciencia de Datos y Salud, enfermedades crónicas no transmisibles, en la cuenca del Alto Atoyac. ¿Qué es la cuenca del Alto Atoyac? La cuenca del Alto Atoyac es un territorio delimitado naturalmente por los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Matlalcueyetl, así como por la Sierra de Tlaxco y otras pequeñas montañas. Los principales ríos son Atoyac, Zahuapan y Alceseca, y las presas más grandes son Valsequillo y Atlangatepec. La cuenca del Alto Atoyac abarca parte de los estados de Puebla y Tlaxcala, y una pequeña porción de la Sierra Nevada, que pertenece al Estado de México. ¿Quiénes viven en la cuenca? En la cuenca vive el 70% de la población del estado de Tlaxcala, y el 40% de la población de Puebla, integrando un total de 3.857.882 habitantes, de acuerdo con los datos del INEGI del año 2020. En este territorio se localizan las principales zonas metropolitanas de Puebla y Tlaxcala, incluidas sus capitales y otros municipios. ¿Cuál es la situación medioambiental de la cuenca? La situación es crítica. El medio ambiente se encuentra muy deteriorado por la contaminación industrial, la destrucción de los ecosistemas, la explotación de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. En la cuenca del Alto Atoyac, la degradación ambiental se relaciona directamente con el crecimiento industrial y urbano, que ha sido desmedido y sin planificación. Las ciudades y las zonas industriales se han expandido de manera desordenada, sin tomar en cuenta la conservación de los ecosistemas vitales para el suministro de agua y la sustentabilidad de los recursos naturales. En la ocupación del territorio, tampoco se han respetado las características del suelo con base en sus potencialidades para la agricultura, y mucho menos se han considerado los riesgos para la salud que se pueden derivar de la localización de industrias cerca de centros poblados. La elevada contaminación, particularmente de los ríos, se debe a que estos son utilizados como drenajes de aguas negras. Tanto los municipios, como miles de industrias, descargan sus aguas residuales directa o indirectamente en los cauces de los ríos y en las barrancas. Esto pasa porque no se cumplen las normas de descarga, y los mecanismos de vigilancia y regulación son deficientes. La cuenca ha sido reconocida por el gobierno federal como una región de emergencia sanitaria y ambiental, debido al alto grado de contaminación y las afectaciones en la salud. Otra fuente importante de contaminación ambiental en la cuenca del Alto Atoyac son los plaguicidas y fertilizantes sintéticos, ya que el área agrícola cubre aproximadamente el 60% de la cuenca y los agroquímicos son ampliamente utilizados en los cultivos. ¿Cuándo inició el proceso de devastación socioambiental en la cuenca? La devastación socioambiental se inició en los años 60, cuando se construyó la autopista México-Puebla, y se instalaron grandes corredores industriales. Pero fue en los años 90, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se aceleró el crecimiento industrial y se agudizó la problemática ambiental. ¿Cuál es el estado de la vegetación natural? En la cuenca del Alto Atoyac, la cobertura boscosa se ha reducido drásticamente por la tala intensiva y el cambio de uso de suelo. Durante el periodo de 1979 a 2014, se produjo una reducción del 74% de la zona forestal, y un aumento de más del 500% del suelo urbano. Actualmente, los bosques cubren el 15% del territorio,
y se restringen a las zonas altas de la Sierra Nevada, de la Matlalcueyetl y de la Sierra de Tlaxco. En la Matlalcueyetl, se ha perdido la mayor parte de la vegetación original de bosque de pino y encino por la deforestación, quedando algunos vestigios en las faldas de la montaña. La mayor cobertura se encuentra dentro del Parque Nacional La Malinche, y aún dentro de este, no se ha podido garantizar la protección de los bosques. La vegetación boscosa de las orillas de los ríos ha sido prácticamente removida. Solo queda una delgada línea de árboles en las márgenes de los ríos del Valle de la Cuenca. ¿Cuál es el estado de los suelos? La erosión del suelo es muy alta debido a la tala, a las malas prácticas agropecuarias, al desarrollo urbano y al abandono de las áreas de cultivo o ganaderas. En muchas partes de la cuenca, el suelo se ha contaminado por las emisiones industriales y el riego con agua contaminada. Los rellenos sanitarios y los sitios de disposición de basura a cielo abierto son una fuente importante de contaminación ambiental. En el territorio, no hay un programa de gestión integral de residuos, y los rellenos sanitarios operan con grandes limitaciones. ¿Cuál es el estado de los ríos y las presas? Los ríos Atoyac, Zahuapan y Alceseca están severamente contaminados, al igual que la mayoría de sus afluentes. En sus aguas se han detectado una amplia variedad de sustancias y elementos químicos que pueden causar cáncer en el ser humano, como por ejemplo el benceno, el cloruro de vinilo y ciertos metales pesados, entre otros. Se ha comprobado que el agua del río Atoyac es altamente tóxica, registrando valores que exceden hasta 8 veces el valor máximo permisible de toxicidad, de acuerdo con la norma correspondiente. Asimismo, se ha comprobado a través de diversos estudios de laboratorio, que el agua de este río produce alteraciones en el desarrollo embrionario, así como en el material genético de los organismos con los que se ha experimentado. Estos ríos han sufrido un proceso de deterioro en el tiempo, y la situación es cada vez más grave. El número de industrias se incrementó en un 20% del 2010 al 2020. Y aunque en Tlaxcala hay menos industrias que en Puebla, la tasa de crecimiento industrial ha sido mayor en los últimos 10 años. En la cuenca hay 1.587 industrias pequeñas, medianas y grandes, y junto a las microempresas, suman 26.586 de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas en 2020. El 76% se localizan en la región poblana, principalmente en el municipio de Puebla. Menos del 30% de las industrias medianas y grandes establecidas en la cuenca reportan los contaminantes que emiten al medio ambiente en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes de la Semarnat. El 61% de los municipios descargan sus aguas negras directamente a los ríos y barrancas sin ser previamente tratadas, ya que no tienen plantas de tratamiento. Las presas de Valsequillo y de Atlangatepec también muestran signos de contaminación, particularmente por la presencia de desechos sólidos, compuestos de fósforo y nitrógeno, así como bacterias de origen fecal, lo cual es un riesgo para la salud, considerando que el agua es utilizada para el riego agrícola. Ambas presas están en la lista oficial de sitios Ramsar. Son humedales que han sido declarados de importancia internacional, por ser refugio de aves migratorias, y por su elevada biodiversidad, por lo que el país ha establecido un compromiso de conservación y uso racional. Lamentablemente no se ha cumplido ese compromiso con estas presas, en particular con la de Valsequillo, ya que en este humedal se descargan las aguas tóxicas del río Atoyac y del río Alceseca. No solo se ha afectado la calidad del agua de los ríos y las presas, sino también ha disminuido su cantidad. Según la Conagua, la cuenca se encuentra en déficit, lo que significa que de estos ríos y presas, no se puede extraer un volumen de agua mayor al que ya se extrae, sin poner en riesgo al ecosistema. ¿Cuál es la calidad del aire en la cuenca?
la calidad del aire en la cuenca se ha deteriorado. Según el informe de 2020 de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, el número de días con reportes de calidad del aire fuera de la norma, en los últimos 5 años, fue 4 veces mayor con respecto al periodo 2010 a 2015. En el 2020, la calidad del aire fue buena en apenas un 25% de los 365 días del año, el resto de los días fue regular y mala, con valores de partículas PM2.5, superiores al valor guía de calidad del aire, de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con el Índice Metropolitano de Calidad del Aire, IMECA, la calidad del aire de la región es deficiente, debido a los registros relativamente altos de ozono y PM10, lo cual es considerado como situación de riesgo para la salud, particularmente en niños y adultos mayores con enfermedades respiratorias. Se tienen datos de 2004 a 2019, de algunos contaminantes peligrosos para la salud que emiten las industrias al aire. Las mayores emisiones de benceno y formaldehído se dan en la zona metropolitana de Puebla, en el municipio de Cuautlancingo, siendo la automotriz la industria responsable de estas emisiones. Las mayores concentraciones de dioxinas las emiten las industrias químicas en San Martín Texmelucan y Cuautlancingo. De metales pesados, las metalúrgicas en Tetla y San Miguel Sostla, y la de agroquímicos en Iztacuistla. ¿Cuál es el estado del acuífero? El agua para uso y consumo humano proviene del subsuelo, es decir, de los acuíferos. En la cuenca hay 2 acuíferos, el del Valle de Puebla y el del Alto Atoyac. Hay pocos estudios sobre el estado del sistema acuífero, lo cual es un obstáculo para lograr una buena gestión del agua. Algunos estudios indican que el acuífero del Valle de Puebla ya no tiene disponibilidad, otros estudios indican que se encuentra sobreexplotado por la demanda creciente de agua, y la disminución de las zonas de recarga debido a la destrucción de bosques, y al cambio de uso de suelo. El socavón ocurrido en el 2021 en el municipio Juan Cebonilla, es una manifestación de la presión que se está generando sobre el sistema acuífero, ya que una de las causas de este fenómeno es la sobreextracción de agua. En cuanto a la calidad del agua del acuífero, en algunos estudios se evidencia la contaminación de pozos por el ascenso de aguas sulfurosas profundas, como consecuencia de la explotación intensiva del acuífero. También se ha advertido la presencia de bacterias fecales, nutrientes y metales pesados en pozos debido al proceso de infiltración de las aguas superficiales contaminadas. El sistema acuífero se ve cada día más amenazado por el uso de agroquímicos, la contaminación de los ríos, los tiraderos de basura y los rellenos sanitarios mal manejados, particularmente porque los suelos de la cuenca están constituidos predominantemente por suelos aluviales, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los pozos al proceso de contaminación. ¿Cuáles han sido los impactos en la población? La contaminación industrial ha generado severas afectaciones en el medio ambiente y en la salud humana, particularmente en la salud de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Vivir en un entorno insalubre, cargado de sustancias tóxicas, es un factor de alto riesgo de enfermedades crónicas, como el cáncer, la insuficiencia renal, la púrpura trombocitopénica, las enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares, el lupus, etc. En la cuenca, la tasa de mortalidad por estas enfermedades se ha incrementado significativamente en las últimas 2 décadas, y existe una correlación temporal entre el número de industrias y las defunciones por enfermedades crónicas no transmisibles. Se han encontrado daños genotóxicos en poblaciones cercanas al río Atoyac. Esto quiere decir que sustancias tóxicas han afectado el material genético de estas personas, y por lo tanto son más propensas a desarrollar cáncer, así como tener hijos con alguna malformación congénita. A pesar de esta grave situación de salud ambiental, no se está actuando de manera contundente, y hay una falta de acción y coordinación gubernamental.
Por todo ello, integrantes de comunidades de la cuenca, en Tlaxcala, interpusieron una queja en 2011 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, que resultó en la Recomendación 10/2017, donde la CNDH asienta que lo que se muestra es un estrecho vínculo entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud. Además de establecer que ese mismo año, se debería celebrar un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica entre la CONAGUA, la Semarnat, la Profepa, la COFEPRIS, los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala, y los municipios colindantes con el río Atoyac y Xochiac y sus afluentes, así como con las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen, con el objeto de elaborar e implementar un programa integral de restauración ecológica o de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac. Por su parte, el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, con comunidades de la región, y en articulación con científicas y científicos, elaboraron la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac, Zahuapan, y la reparación del daño a las comunidades. A la fecha, no se ha diseñado un plan de acción integral para combatir las causas de fondo de la contaminación, que tenga como meta la restauración ecológica de la cuenca y de la salud pública ambiental. Un plan emergido de un análisis profundo de la problemática, a través de un proceso de coproducción y de verdadero diálogo entre las distintas instancias del gobierno, las comunidades, la academia y el sector privado.